Oremos. Dios, gracias por este gran privilegio de ser bendecidos por ti. Tú nos bendices, nos cuidas y nos llenas en todo momento de las bendiciones a través del Espíritu Santo, porque Dios somos tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablarles correspondientes a la fe, para no desmayar. Es importante que retengamos este conocimiento de fe para poder sobrellevar estas situaciones difíciles a las cuales estamos viviendo. La palabra de Dios dice así en Lucas 21:11: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas son las palabras del Señor Jesús, que dijo: y habrá pestilencias y habrá terror. Dice, pero no es el fin. Dice, esto es el principio de tantas cosas. Esta situación Jesucristo las predijo hace 2000 años y han venido sucediendo conforme va pasando el tiempo, por causa de la misma maldad, del mismo pecado. Por ejemplo, hasta el día de hoy nos ha atacado un virus que se le nombra coronavirus o COVID-19. En nuestro México se ha tenido el primer contagio el 28 de febrero y hasta ayer, 12 de mayo, había cantidades de gentes contagiadas y se había puesto en estadística una cantidad de 3.926 defunciones solamente en México. 8.817 confirmados activos y nos encontramos en la fase 3. Ahora imagínense, esto es en México. El mundo presenta una situación complicada y los esfuerzos que los países realizan para enfrentar esta pandemia ha sido monumental. Esto quiere decir que están tratando de evitar una propagación para contrarrestar sus efectos y poder salvar al mundo de esta pandemia. Mas, sin embargo, poco se ha hablado y se ha expresado del contexto espiritual, que esto quiere decir Dios sobre todas las cosas. El mundo entero, la gente de nuestro México y propio de Saltillo, se ha olvidado que Dios puede hacer más a través de su bendición y cuidarnos a través de su bendición para poder evitar más contagios. Ahorita llevamos casi 53 días de esta pandemia y se ha sobresalido. ¿Por qué? Porque la gente no ha creído en Dios con la fe en la cual se registra bíblicamente. Cantidades de gentes han dicho y otros lo han mencionado de esta manera: ¿dónde está Dios? Dios no nos puede abandonar, pero esas son expresiones humanas de las cuales la gente quiere solamente tener ese pensamiento, pero no estar cerca de Él. O sea, no creen, no le buscan, no se entregan, solamente quieren resultados de beneficio, pero eso no es posible. Es posible cuando una persona tiene una entrega total para poder ser
bendecidos. Claro, desde luego, Dios bendice al mundo entero por la gente que ha sido entregada a Dios y que la gente ha estado orando por esa humanidad. La Biblia menciona muy claramente en Isaías 55, 6 y 7, dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Este es el tiempo para que el cristiano busque a Dios en todo y por todo. Deje todo, como los apóstoles. Algunos dejaron sus quehaceres, sus barcas, su forma de vivir y tomaron la cruz y le siguieron. Esa es prácticamente lo que quiere Dios para poder bendecirnos y cuidarnos del todo, porque hoy nos está atacando una enfermedad que se llama coronavirus, y pues simplemente me refiero, nos ha atacado porque en general, aunque no tengamos ese virus personalmente en nuestra persona, pero nos ha cerrado las puertas, nos ha cerrado los negocios, los trabajos, incluso la iglesia. Los cristianos no tenemos iglesia, templo en este momento, pero fíjense, a pesar de todo, Dios está con nosotros como poderoso gigante. No nos abandona. Se cierran puertas y se abren puertas. Dios nos da la inteligencia para poder sobresalir. Por ejemplo, dice en Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Esto quiere decir, hermanos, que Dios nos ha abierto puertas en nuestros hogares para poder alabarle. Los cultos de reunión individuales no se han detenido. El templo ahorita está cerrado, pero los fieles que es la iglesia, en sus hogares siguen alabando a Dios, haciendo cultos de adoración, bendiciendo a Dios y confiando en Dios sobre todas las cosas. En Isaías 45, 2 y 3, esto es especialmente a los cristianos, Dios les dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te haré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, Dios nunca nos ha abandonado. En medio de situaciones difíciles, siempre nos cuidará, estará al tanto. La pandemia, como lo dije, nos cerró templos, pero Dios nos abrió los hogares familiares para hacer el culto y adorarle a Él en todo momento. En esto debemos de creer, tener fe y confianza, la confianza en Dios, para que nosotros podamos ser excelentes en Él. La misericordia de Dios y el poder de Dios nos lo da para poder vencer los dardos del enemigo
y vencer, porque dice la palabra de Dios ahí lo que leímos en Lucas, y vendrán tiempos difíciles, tiempos de los cuales a veces no podríamos o no vamos a poder contenernos, porque los tiempos van a ser más difíciles que hoy. Hay que preparar a nuestros hijos, hay que preparar a nuestra descendencia a confiar en Dios. Que la confianza no debe ser apoyada en el hombre, que la confianza no debe ser apoyada en nuestra mente propia, sino la confianza debe estar puesta en Dios sobre todas las cosas, porque la Biblia lo menciona. Vendrán pestilencias y terror. Pero el cristiano debe creer en Dios en todo. El coronavirus no lo vemos. Por eso hay mucha gente que no cree, no entiende el porqué de esta pandemia. Nosotros debemos de confiar en Dios para creer que esto existe y que la situación no es fácil sobrellevarla, sino que la situación la podemos coger para poder alabar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquel himno, he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja he dejado, no vuelvo atrás. Esa es la clave del éxito del cristiano, no volver atrás sobre ninguna situación. Porque nosotros debemos de ser bendecidos por Dios. Por Dios. Dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y dice, y nada os dañará. La confianza se tiene con Dios para poder vencer los dardos del enemigo. La confianza se manifiesta delante de Dios para nosotros ser llenos de esa bendición y poder luchar con las huestes celestiales. La confianza se debe tener en Dios a través de la fe para poder ser bendecidos en todo momento y en todo tiempo. Por eso es interesante que nosotros analicemos que Dios nos protege. ¿Cuándo? Cuando creemos en Él. Dios nos cuida si nosotros confiamos en Él. Dios nos pone un escudo cuando aplicamos la fe espiritual para poder, les digo, vencer los dardos del enemigo. Y Dios, hermanos, nos salva. ¿Y sabe por qué? Porque mandó a Jesús para morir en la cruz y resucitar al tercer día y vencer la muerte. Porque si Jesucristo venció la muerte, Jesucristo nos cuida para poder ser vencedores sobre todas las cosas. Este análisis de entender la bendición de Dios a través de las Sagradas Escrituras nos lleva a permanecer fieles delante de Dios y confiar delante de Dios. Que no nos apague, que no nos separe, que no nos distancie las cosas que la gente genera miedo, genera terror, genera temor, genera muchas veces el que
el cristiano pueda distanciarse de Dios. Hoy, y hoy más que nunca, debemos estar confiando en Dios sobre todas las cosas, porque Él nos da una confianza absoluta. Mire lo que dice el Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Este salmo, nada más este salmo, este precioso salmo, trae contenidos absolutos de ser victoriosos, de confiar. Dijo el Señor Jesucristo: mirad, yo he vencido al mundo. Confiad en mí, creed en mí, entended que yo soy el que ha vencido al mundo para que ustedes sean victoriosos sobre todas las cosas. Ser vencedores no es fácil. Ser victoriosos a veces no lo podemos entender, pero el camino a la carrera cristiana y a la carrera espiritual la tenemos. Solamente el que persevere, el que confíe, el que entienda, el que esté alerta sobre todas las cosas, va a ser victorioso en todo, en todo. La palabra de Dios dice así, y entendámoslo de esta manera: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Ninguna otra cosa creada nos puede separar. El coronavirus fue creado, no nos puede separar. El terror es creado por la humanidad. El temor es creado. Por eso nosotros debemos de confiar en medio de estas situaciones para poder vencer, porque Dios es nuestra fortaleza. Dice: fortaleza mía, mi escudo y la fuerza de mi salvación. En Él confiaré. Y eso es que Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Y a los cristianos nos da una oportunidad para poder predicar el Evangelio, o sea, la salvación por Jesús. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Ahora que estamos en casa, ahora que estamos en familia, hay que aprovechar el tiempo para poder hablar, predicar, decirle a la gente quién es Jesús. La Biblia nos menciona quién es Jesús. El canto nos dice: es el lirio de los valles. Gracias por Jesucristo, porque nos ha dado la oportunidad de ser vencedores y confiar en Él. Tenga fe para que su fe no flaquee. Tenga confianza para que usted esté cerca de Dios. Oremos. Dios, gracias por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo y gracias porque tú nos haces vencedores y victoriosos para poder vencer al enemigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.